historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de su programa tan gustado, La Historia No Contada. Bueno, nada más quiero hacer un pequeño paréntesis antes de comenzar con esta crónica. Miren, dentro de los correos de felicitación, de preguntas y todo esto, bueno, también se reciben correos de alguna manera no tan agradables. Yo entiendo que en esto debe de haber de todo, pero sí quiero aclarar. Recibí un correo hasta con signos de admiración que decía esta persona, no la voy a mencionar, no vale la pena el caso, pero sí menciono esto porque no creo que sea el sentir de todos y les voy a dar la razón por qué. En el tercero de los 3 programas que hice de la carta de Benito Juárez a Maximiliano, que es cuando le contesta Benito Juárez a Maximiliano, que termina diciendo, y la historia nos juzgará. Bueno, alguien me escribe y me dice, aprende a leer bien, o lee bien, una cosa así decía. Bueno, yo no es que no sepa leer bien. Si a veces me trabo es porque estoy leyendo directo de la transcripción, directo del documento oficial o del documento que tengo, del facsimilar, que está escrito pues obviamente en una caligrafía antigua, está escrito no en letra cursiva o de molde, no en una letra tan legible, pero para precisamente dar fe de esa autenticidad, bueno, pues lo leo a bote pronto, o a veces estoy traduciendo simultáneamente, ya sea del inglés o del italiano o del francés, el documento que yo le estoy leyendo. En Francia hay mucho documento de México, sobre todo cuando es el Segundo Imperio. Hay mucho libro francés que en la biblioteca tengo, que no está traducido al castellano, y sin embargo les estoy traduciendo, y luego hay palabras que se escapan o hay que entender qué es lo que se está diciendo en el idioma para poderlo dar a entender en castellano, porque puede brincar en una otro modismo o forma. Pero bueno, me decía, aprende a leer o memoriza la carta para que la digas. No, bueno, muchas veces o estoy leyendo y a la mente se me vienen los pasajes históricos que de alguna manera me gustaría compartir con ustedes, o a veces inicio una idea y porque viene esa conjunción de conocimientos, ya después hay problema para darle ese seguimiento, porque bueno, estamos sobre el tiempo, estamos muchas veces en contra del tiempo, y también quiero que los programas sean amenos, sean interesantes, para no aburrirles, no cansarles. Entonces, yo nada más quería hacer esa aclaración, esa observación, que también los programas no son editados, están grabados obviamente en vivo, y tratando de, si hay algún error que diga palabra por otra, en el marco, en el cuadro de diálogo de abajo de la página de YouTube, yo ahí pongo la fe de ratas del momento, porque a lo mejor estoy terminando el programa y digo algo que no corresponda, o se me fue un nombre por el otro, como me ha pasado, y volver a grabar todo el programa o editarlo, no. A mí siempre me ha gustado, dentro del marco de la honestidad y más en la historia, pues jamás engañar, jamás mentir. Entonces eso es así cuando llego a dar clases, es así cuando imparto conferencia, de alguna manera lo más enriquecedor, de alguna manera lo más que yo les pueda dar, no quedarme con nada, pero a veces los tiempos no lo permiten o las circunstancias. Y bueno, ustedes que están en su casa, en su trabajo, o que están nada más escuchando sin ver, bueno, también puede servir el diálogo, lo que uno narra, con un podcast de que pueden estar oyendo, ¿verdad? Como si fuera la radio en sí. Este programa nace a raíz de que había la intención de que se hiciera radio por internet, pero no fue posible. Pero bueno,
Después de esta aclaración, quiero hoy compartirles, hablando como el primer programa respecto al teniente Carlos Santana Carabeo, bueno, ese vuelo temerario que hace precisamente allá en Aljibes, rumbo a Veracruz, donde precisamente surge sobre mayo de 1920. Santana va a morir, el teniente Santana va a morir también en 1920. Sabemos que a Venustiano Carranza, que este periodo, este asunto se da defendiendo a don Venustiano. Ya acuérdense que don Venustiano va hacia Veracruz, es cuando se lleva el dinero de la nación, el erario, se lleva el archivo, se lleva muchas cosas, porque pues ya andan tras de él hasta que en Tlaxcalaltongo pues ahí viene esa ejecución, ¿verdad? De noche, lo agarran de noche. Hay una parte que he leído que dicen que cuando él sintió el dolor de que lo hieren, saca su 45 y se da 2 disparos en el pecho. Pues eso yo no lo creo, porque si no aguantas el disparo de uno, no creo que aguantes el disparo doble, o sea, de otro de 45 y por tu misma mano. No, no, eso sí no lo creo. De que lo hayan acribillado, pues queda más que claro, ¿no? En Tlaxcalaltongo. Pero esto es una crónica que replico, la leo, está de alguna manera tomada de el exteniente de aeronáutica Medardo Córdoba Torres, que se diera a la luz. Parece ser que este señor también le gusta la historia de la aviación, le gustaba. Y bueno, dice aquí, homenaje al extinto piloto aviador Carlos Santa Anna, sucedido en mayo de 1920. Y dice así: el convoy del señor presidente Carranza fue detenido en Aljibes. En esa estación rumbo a Esperanza, la vía había sido levantada en muchos kilómetros por el enemigo. Un enemigo que no hacía frente, pero que su táctica era agotar lo que aún quedaba del vigoroso ejército que acompañaba dichos elementos a don Venustiano Carranza. Máquinas muertas, material ferroviario destruido, la falta de agua, de alimento y algunas deserciones aumentaban la zozobra del personal civil y de 2 heridos. El general Murguía, exponente del valor, patriotismo y lealtad, a la cabeza de sus valientes, efectuaba batidas contra el enemigo, sacándolo de sus zorreras, haciendo prisioneros y manteniendo la moral en el ejército. El enemigo, por su parte, adelantaba y retrocedía según su táctica de hostilizar constantemente a las fuerzas leales al señor presidente Carranza. La mañana de aquel día presagiaba desastre. El cielo suspendía en la pureza de su azul algunos nubarrones y el Padre Sol nos agobiaba con sus ardorosos rayos. Sentado en el carro que guardaba el avión, saboreaba con delicia un trozo de carne de cerdo cruda que se me había dado de ración, en tanto que seguía mirando cómo saltaba el polvo de cada bala que pegaba en tierra y que no alcanzaban a llegar al tren. Los soldados permanecían alerta, parapetados tras las ruedas de los carros, listos a repeler el asalto en el momento en que el enemigo se decidiera a efectuarlo. La sed me atormentaba. Era expuesto a alejarse del convoy para ir a las trincheras en busca de agua. Las más estaban desiertas y abandonadas por sus moradores. Según esto, las casas, o según la redacción aquí. En una noria cercana, los malacates estaban destruidos. 7 heridos tirados alrededor del brocal sufrían de hambre, sed y las dolencias de sus heridas que no tenían para cuándo ser curadas. Las damas de los funcionarios tenían mantas al pie de los carros para recibir a los heridos y les daban sorbos de café. Los pocos médicos que había proporcionaban los primeros auxilios.
rodilla en tierra para mitigar su dolor. Las avanzadas apostadas adelante de los trenes exploradores que abastecían el material ferroviario protegían a los trabajadores del riel. En super jornadas de trabajo tendían una vía paralela a la levantada. La cordillera de militares y civiles tendida del tren en un aljibe para abastecer de agua a las máquinas que se detenían apenas si daban abasto. El combustible en las más se había ya agotado. Algunas piezas de artillería operadas desde sus plataformas por jóvenes alumnos del heroico colegio militar quemaban su último cartucho. Hacía yo este pálido análisis de nuestra angustiosa situación cuando de pronto se me presentó el indio. Les recuerdo que el indio era el apodo, como le llamaban al teniente Carlos Santana Carabeo. ¿Cómo está el hispano? Era el nombre del avión que él volaba en ese entonces. Dice, ¿cómo está el hispano? El señor presidente me ordena hacer un vuelo de exploración sobre el campo enemigo. Al corriente le contesté, poco aceite, poca nafta, bajarlo del carro para armarlo y listo. Complétale la dotación de combustible con aceite, de comer y gasolina de automóvil y vamos a bajarlo. Esa fue la orden que dio el indio. La tarea no fue fácil. Los carros acondicionados para transporte de aeroplanos se abrían por un lado y se colocaban las puertas, pero aquí la interminable hilera de carros para mover, sin máquina que lo hiciera, por estar estas muertas, hacía punto menos que imposible realizar el movimiento para separar los carros. Además, en la guerra todo se vale y como era una orden, se comenzó a maniobrar para bajar el avión desmantelado a un costado del carro. Lo bajamos en peso, pues sobraban ayudantes. Al ponerlo en tierra, unos comedidos cargaron la cola sujetando el patín y se precipitaron a levantarlo al lugar donde se iba a armar. En el trayecto había una zanja. Los que cargaban la cola la libraron, pero los que empujaban no se dieron cuenta. Con cuidado, les grité desde el carro donde estaba despachando las alas y los timones. El resultado fue que este azotó con el tren de aterrizaje, pegando en seco y en el fondo de la zanja. Los amortiguadores no fueron suficientes para aligerar el golpe y, como consecuencia de este, las ruedas se ovalaron, rompiéndose algunos rayos y astillándose un aspa de la hélice. Ahora sí ya no puedes volar, le dije a Carlos. Mira, y le señalé los desperfectos. Una orden se cumple y así lo vuelo. Ármalo, dijo Santana. El avión estuvo listo en unos cuantos minutos, un verdadero récord de montaje. Ninguno de los tensores llevaba seguro, ninguna tuerca apretada correctamente por no tener herramientas apropiadas. No había estas refacciones, el tren del equipo no nos había dado alcance, había sido capturado por el enemigo. El motor se puso a calentar a medio acelerador, se escogió el terreno donde los surcos eran menos profundos y se enfiló el avión. Del escuadrón aéreo que salió de México, del cual hago mención en mi artículo, El suicidio del capitán Carranza, este fue el único avión que llegó a la estación de Apizaco tripulado por el piloto Rojas, y él que por esto escribe, o sea, el que está narrando esto que les estoy leyendo, en esta ocasión el piloto Rojas no podía volar por estar herido de una pierna a causa de un fragmento de granada, la cual explotó cerca del grupo de jefes con quienes iba a la línea de fuego, habiendo matado al caballo que montaba. Este avión era un hermoso biplano, el número 1 de la serie B, en la concepción del coronel Salinas
y del maestro Santarini se volcó para la construcción de esa nueva línea en su portentoso afán de hacer patria haciendo aviación. El ala superior ocupaba unos cuantos metros de superficie de sustentación más que la inferior, y su envergadura daba en su característica una línea elegante. Toda su estructura era manufacturada, hecha en los talleres nacionales de construcciones aeronáuticas, los TNCA, con materiales genuinamente mexicanos. El motor era hispano-suizo de 160 caballos de fuerza. El obrero mexicano se identificaba con esta nueva industria como hábil y responsable constructor que se adaptaba a los trabajos más delicados, difíciles y nuevos. Aquí ya cierro el paréntesis que hace el autor que redacta esta crónica. Santana abordó el avión y se elevó haciendo altura en dirección al campo enemigo. La atención estaba fija en él. A los 5 minutos de vuelo se pudo apreciar que efectuaba un viraje hacia la izquierda, y después de recorrer un espacio con una duración de 54 segundos, tomó a virar en redondo para seguir sobre la misma línea, durando su recorrido 3 minutos, después de lo cual trazaba un amplio semicírculo, enfilándose a continuación en línea recta al improvisado campo de aterrizaje. De esta manera indicaba la posición y magnitud de las líneas enemigas, o sea, una distancia aproximada de 10 kilómetros con un extenso frente de 8, y si se calculaba entonces la velocidad del avión en 100 kilómetros por hora. Una vez que aterrizó, Santana me dijo: dale vuelta, me voy a volver a elevar de nuevo. Corrió donde estaba el señor presidente Carranza, cuyo aspecto sereno e imperturbable nunca le abandonaba, y le rindió el parte. En ese momento, las descubiertas de caballería enemiga se dirigían a la línea desplegada y a galope tendido hacia los trenes. El polvo levantado al galopar por los jinetes opacaba tenuemente el majestuoso pico del Citlaltépetl, que mudo contemplaba a los que hacían jirones a la patria. Revisé el avión, tenía un impacto de bala adelante del asiento del indio, que perforó también el capacete. El señor presidente Carranza, rodeado de los generales Murguía, Barragán, Urquizo, Marciano González y el licenciado Cabrera y otros muchos generales y jefes, con el coronel Casillas, que comandaba a los alumnos de caballería del heroico colegio militar, disponíanse a abandonar el convoy, indicando una dirección. Santana, que estaba encorajinado, me dijo: ¿ya revisaste el aparato? Sí, le contesté. Unos tensores se aflojaron, pero ya están templados. Te perforaron el timón de profundidad y un impacto adelante del asiento. Contesta Santana: sí, la bala me chilló por la cara, perforando el capacete, pero ahorita verán estos tales, les voy a vaciar mis pistolas. Ya las caballerías enemigas rebasaban los trenes exploradores que se habían quedado muertos. Carlos Santana aceleró su motor. Lo frenamos de las alas para que tuviera más impulso. Dio la señal de partida y arrancó veloz al encuentro del enemigo. Varias nubecillas de polvo se dejaron ver antes que el avión despegara. Volaba temerariamente en vuelo rasante sobre los jinetes de la descubierta, que se encabritaban, pero que eran empujados por los que venían detrás. Cuando Santana agotó la carga de sus pistolas, regresó aterrizando. ¿Y en qué forma? Las alas y fuselaje perforado, un tirante de las alas roto y los tanques de la nafta y el aceite acabándose por vaciar por los impactos. Préndele fuego para que no lo usen contra nosotros y vámonos, que ahí están ya, me dijo Santana. ¿Para qué?, contesté yo. Me resistí a destruir lo que la revolución había construido y que sería la continuación
del resurgimiento del águila que cae, de la patria, y en medio del polvo que levantaban una y otra bala a nuestro alrededor, seguimos al señor presidente Carranza, que se internaba en la serranía. Bueno, esto fue, hasta aquí terminó esta hazaña del teniente Carlos Santana, y esto llegó a ser publicado en la revista Militar El Legionario de julio de 1954. El sobrenombre El Indio lo recibió el piloto aviador Carlos Santana, que recibió el título número 5 el 6 de mayo de 1918. Y vienen otras referencias a Carlos Santana. Dice en este renglón, sugiere que Carlos Santana murió en mayo de 1920, y no es así. Carlos Santana muere el 8 de julio de 1920 en Tinajita, Zacatecas, cuando su F-50 que tripulaba se desplomó. Parece ser que refiere a lo relatado en este artículo ya posteriormente. San Francisco Aljibes es una pequeña localidad y estación de ferrocarril del estado de Puebla rumbo a Veracruz, y fue uno de los puntos neurálgicos en el que desarrolló la huida de Carranza y su gobierno. En la noche del 13 de mayo de 1920 llegan los trenes de vanguardia, y sin embargo ya no podían proseguir, pues se les acabó el combustible, y a partir de ahí la línea del ferrocarril había sido levantada por los sublevados. Los ataques se recrudecieron, y por tales motivos los carrancistas fueron derrotados, y el día 14 se empezó a abandonar los trenes. Bueno, pero queda clara también la hazaña del teniente Carlos Santana. Luego dice aquí un paréntesis: requiere un análisis cuidadoso, pues dos publicaciones de Merdardo Córdoba se contraponen en datos. El primero es que el relato que está tratando, y como ya se mencionó, fue publicado en el artículo El Legionario de julio del 54, mientras en los relatos de Merdardo Córdoba empiezan a ser publicados como episodios y sucesos en el periódico Diario de la Nación a partir de julio del 59. El relato antagonista del episodio que estamos tratando fue publicado el 2 de noviembre de 1959, tal como dice la Fuerza Aérea Mexicana en su historia, por Merdardo Córdoba Torres, de un libro inédito. Bueno, entonces aquí hay varias referencias de que si sí o si no. Desgraciadamente, luego mucho de esto no se supo, se ha perdido algo de esta parte de la historia, pero no, pues se supone que, por ejemplo, aquí dice Samuel C. Rojas, con el Parasol Serie H, publicado en Hechos Heroicos de la Aviación número 2, y cuándo y a qué hora el de Carlos Santana en el biplano Serie A, el relato del general E. Vargas Sánchez de vuelo de Rojas, fue publicado en la revista El Legionario. Si se da la fecha del 7 de mayo de 1920, en el artículo El suicidio del capitán Carranza, de Merdardo Córdoba, nos deja a la deriva y hace suponer que escaparon de Balbuena el día 7. Sin embargo, tomando en consideración el relato de Merdardo Córdoba, en su artículo quedábamos el piloto Rojas y yo, tan sereno como siempre observaba los movimientos de la gente, y cuando ésta se empezaba a bajar de los carros, aceleró el motor y nos remontamos a la altura. Ya en Apizaco las noticias eran desconsoladoras. El tren del presidente llegaría en la tarde, los trenes de abastecimiento. Por lo consiguiente, tomando el dato histórico de que Carranza pernoctó el 8 en Apizaco y analizando la afirmación, este fue el único avión que llegó a la estación de Apizaco tripulado por el piloto Rojas, y el que esto escribe indica probablemente que los vuelos se realizaron el 8 de mayo, cuando Rojas hace su vuelo en el monoplano Parasol, al parecer que se encontraba bien, tal como lo refiere el general Vargas Sánchez. El avión quedó de nariz y el piloto salió ileso.
muy probablemente posterior a esto fue herido y es cuando posteriormente Carlos Santana realiza también su atrevido vuelo. Bueno, entonces, repito, en tiempos de guerra la cronología, todas las expectativas, todo lo que se da, bueno, pues es un poquito complicado, pero de que queda a lo que nos concierne, que es el teniente Carlos Santana, su historia, lo realizado, pues eso también quedó como marca, así como la marca que él hizo de la defensa de don Venustiano Carranza, presidente de la República en ese entonces, en los 20, él va a morir el 21 de mayo del 20 en Tlaxcala-Altongo, y parece ser que en ese año también muere el 8 de julio, si mal no recuerdo haberlo dicho, que lo dije, el 8 de julio el teniente Santana. Amigos, amigas, por el favor de su atención, muchas gracias. Este era el programa que les debía del teniente Carlos Santana Carabeo, una gloria más de la aviación mexicana de un poquito antes del primer cuarto del siglo XX en nuestro país, en nuestro querido México. Por el favor de su atención, muchas gracias. Hasta la próxima.